Queridos amigos, soy Monseñor Santiago Herrera. Seguimos analizando, junto con el Papa San Juan Pablo II, el texto que él escribiera hace casi 40 años sobre el trabajo humano llamado Labor in Exercens, esta carta encíclica. Y ahora nos vamos a detener en el punto número 4, que es el primero de todos del capítulo 2. El capítulo 2 justamente tiene como título el tema del trabajo y el hombre. Y el Papa, en el punto número 4, va a partir del tema de el trabajo en el libro del Génesis. Empieza diciendo San Juan Pablo que la Iglesia está convencida que el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia humana. Y esta convicción que tiene la Iglesia es compartida, según él mismo dice allí, por las diversas ciencias dedicadas al estudio del hombre, como la antropología, la paleontología, la historia, la sociología, la psicología. Todas ellas parecen testimoniar esta realidad. La Iglesia, continúa diciendo, sin embargo, saca esta convicción sobre todo de la fuente de la palabra de Dios revelada, y por ello lo que es una convicción de la inteligencia, es decir, lo que dicen las ciencias, adquiere a la vez el carácter de una convicción de fe. Ciencia y fe, nos está diciendo Juan Pablo, no van en contra en este punto, es decir, justamente el libro del Génesis parece en consonancia con lo que dicen muchas ciencias acerca de lo que el hombre es, ¿no es cierto?, y su función en este mundo de trabajar. Vale la pena observar esto, dice el Papa. La Iglesia cree en el hombre. Ella piensa en el hombre y se dirige a él no solo a la luz de la experiencia histórica, no solo con la ayuda de los múltiples métodos de conocimiento científico, sino ante todo a la luz de la palabra revelada del Dios vivo. Al hacer referencia al hombre, ella trata de expresarlos en los designios eternos y los destinos trascendentes que el Dios vivo, creador y redentor, ha unido al hombre, ¿no es cierto? Entonces ahí empieza a analizar lo que dice sobre esta cuestión en las primeras páginas del libro del Génesis, donde dice que la Iglesia halla la fuente de su convicción según la cual el trabajo constituye una dimensión fundamental de la existencia humana. El análisis de estos textos, dice el Papa también, nos hace conscientes a cada uno del hecho de que en ellos, a veces expresado de una manera arcaica, dice el Papa, ¿no es cierto?, han sido expresadas las verdades fundamentales sobre el hombre ya en el contexto del misterio de la creación. Estas son las verdades que deciden acerca del hombre desde el principio y que al mismo tiempo trazan las grandes líneas de su existencia en la tierra, tanto en el estado de justicia original como también después de la ruptura. Vamos a detenernos acá. Quizás hoy sea un poquito más largo, ¿no es cierto?, porque hay muchos temas, es muy jugoso este punto y de alguna manera es fundamental para entender toda la encíclica. Cuando el Papa dice esto de la justicia original y el estado de ruptura, dice una cosa muy importante para la teología católica y que por otro lado ha sido motivo de discusión profundo en la teología durante, digamos, 70 años prácticamente del siglo pasado. Ya la cuestión fue zanjada, ¿no es cierto?, en el Concilio Vaticano II, en el posconcilio, que es el tema de la distinción entre lo natural y lo sobrenatural. A decir verdad, el estado de naturaleza pura, es decir, una convicción que está muy metida a veces tanto en las ciencias humanas como en determinadas ideologías que parten del concepto, por ejemplo, en determinadas posturas de la ideología liberal y por lo tanto de la ideología comunista, está esta idea, ¿no es cierto?, del hombre que existió como en un estado de naturaleza pura. La naturaleza pura no existe, según el relato del Génesis, según, ¿no es cierto?, la convicción de la Iglesia Católica. Es decir, no existió un hombre naturalmente puro.
como el buen salvaje, esa idea que tenían los científicos ya superados, ¿no es cierto?, del siglo XVII, XVIII, y que de alguna manera todavía siguen teniendo fuerza en el pensamiento científico, pseudocientífico, ¿no es cierto?, actual, de algunas posturas ideológicas más bien, ¿no es cierto?, es decir, los científicos serios, por supuesto que tratan de objetivizar la, las posturas ideológicas y de acceder a la verdad en la que creen, si no, no se dedicarían a hacer ciencia. Pero esto es muy importante. ¿Por qué lo decimos? Porque por ahí nosotros, como recibimos una educación enciclopedista, por ahí tenemos esa idea, ¿no es cierto?, como el hombre en un estado de naturaleza pura. Incluso, ¿no es cierto?, por ejemplo, qué sé yo, la teoría de la evolución, en sus versiones popularizadas, no lo que decía Darwin o los grandes científicos que le dieron origen a esta teoría, ¿no es cierto?, que dicen exactamente una cosa. Por ejemplo, qué sé yo, cualquier librito enciclopédico, incluso lo que se enseña en la escuela, te muestran un dibujito, ¿no es cierto?, de un mono que camina como medio en cuatro patas y después va evolucionando y llega hasta el ser humano actual. Y además uno encuentra ese tipo de dibujitos en, qué sé yo, en Los Simpson, en muchos otros lugares que de alguna manera sirven como divulgación. Pero un científico serio no dice que el hombre desciende del mono. ¿Por qué? Porque no es verdad. Es decir, lo que puede llegar a decir la ciencia más o menos seria es que el mono y el hombre son primos hermanos, digamos en el sentido figurado de la palabra, porque ambos grupos, ¿no es cierto?, de animales, descenderíamos de un descendiente antepasado común, que sería un homínido, que dio origen después en una evolución posterior a los primates superiores que somos nosotros, los seres humanos, y que después están los otros primates, ¿no es cierto?, evolucionados en otro sentido. Es decir, habría como un antepasado común, estarían los homínidos, que serían y hay como un antepasado común entre los monos y nosotros, que sería el prehomínido, ¿no es cierto?, y preprimate, que sería nuestro antepasado común. Entonces, no se puede decir que el hombre viene de los monos. Es decir, eso es una burrada, es una barbaridad. Y como eso, fíjense, a veces también los modos de concepción popularizados, ¿no es cierto?, de la evolución del trabajo y las ideologías, ¿no es cierto?, popularizadas sobre determinados temas, están sesgadas por esta cuestión ideológica que no es menor. Hoy me voy a detener en varios temas, ¿no es cierto? Pero bueno, fíjense, es decir, el hombre fue creado en el estado de justicia original. Y es en ese estado en que Dios proclama para con el hombre, varón y mujer, varón y hembra, ¿no es cierto?, las siguientes palabras: procread y multiplicaos, henchid la tierra y sometedla. Miren, fíjense, una cosa muy importante. Es decir, Dios, ¿no es cierto?, nos manda a dominar la tierra, ¿no es cierto? La palabra dominus es una palabra muy linda, nosotros viene de casa, de domus, y de señor y señora, por lo tanto, de los que dominan, ¿no es cierto?, los que son dueños de la casa común, en este caso, del mundo, que en la concepción del Génesis, ¿no es cierto?, es del hombre y de la mujer. Es decir, fíjense, no hay lugar en la expresión del texto del Génesis a ninguna concepción patriarcal, todas esas cosas que se dicen, o machista, porque justamente la, el mandato, ¿no es cierto?, de parte de Dios a someter la tierra, ¿no es cierto?, a poner, que someter también no la tenemos que entender acá en un sentido de sometimiento, como de esclavos y señores o cosas por el estilo, que no es la idea, ¿no es cierto?, sino que es trabajarla. ¿Qué otros seres humanos había, además de Adán y Eva, cuando Dios le dice esto? Ninguno.
Y por lo tanto, fíjense, en el contexto, en la concepción del Génesis, evidentemente que se estaba refiriendo a toda la humanidad, que era una única familia en ese momento y que estaba destinada por Dios a ser una única familia y que por lo tanto, ¿no es cierto?, no daba lugar a estratificaciones, ni a luchas de clases, ni a divisiones, ¿no es cierto?, porque en el plan de Dios, lo que está diciendo el texto de Génesis, la familia humana, varón y mujer, era entendido como una única familia donde todos colaboraban y cooperaban, ¿no es cierto?, para el bien común. Es decir, toda concepción de sometimiento, de desigualdad, no es de la justicia original, es decir, del proyecto que Dios tenía al principio cuando nos creó varón y mujer, sino que serán producto de los desequilibrios posteriores que vendrán por el pecado original, es decir, cuando el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, haciendo caso al demonio, entiendan la realidad de otra manera distinta al plan que Dios tenía. Dice el Papa, aunque estas palabras no se refieren, el someter la tierra y al multiplicarse y henchirla, directa y explícitamente al trabajo, indirectamente ya se lo indican sin duda alguna como una actividad a desarrollar en el mundo. Entre otros motivos, por el mandato recibido de su creador de someter y dominar la tierra. En la realización de este mandato, el hombre, todo ser humano, refleja la acción misma de Dios, creadora del universo. Fíjense que también está esta idea, ¿no es cierto? Es decir, el hombre, varón y mujer, ambos reflejos de la imagen de Dios, están llamados, ¿no es cierto?, a continuar la obra creadora de Dios, y el trabajo, por lo tanto, es continuación de esta obra creadora. Este concepto es muy importante, el tema del trabajo como creación, como co-creación del hombre, porque sobre esto va a trabajar el Papa más adelante mucho. Entonces, sigue diciendo el texto, ¿no es cierto? El trabajo, entendido como una actividad transitiva, es decir, de tal naturaleza que empezando en el sujeto humano está dirigida hacia un objeto externo, supone un dominio específico del hombre sobre la tierra y a la vez confirma y desarrolla este dominio. Está claro que con el término tierra, ¿no es cierto?, del que habla el texto bíblico, se debe entender ante todo la parte del universo visible en la que habita el hombre. Por extensión, sin embargo, se puede entender todo el mundo visible, dado que se encuentra en el radio de influencia del hombre y en la búsqueda por satisfacer las propias necesidades de la expresión someter la tierra, que tiene un amplio alcance. Indica todos los recursos que la tierra e indirectamente el mundo visible encierra en sí y que mediante la actividad consciente del hombre pueden ser descubiertos y oportunamente usados. De esta manera, aquellas palabras puestas al principio de la Biblia no dejan de ser actuales, abarcan todas las épocas pasadas de la civilización y de la economía, así como todas las realidades, la realidad contemporánea y la fase futura del desarrollo, las cuales en alguna medida quizás se están delineando ya, aunque en gran parte permanecen todavía casi desconocidas o escondidas para el hombre. Esto es muy importante, fíjense, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo creo que hace poco se los dije en algún otro lugar, cuando hablaba del multiuniverso y todo eso. A ver, los seres humanos sabemos muy poco de todo, porque, por ejemplo, hoy en día se hablan que hay más dimensiones. ¿Por qué? Porque puede que sea así, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros sabemos del universo visible es poco. ¿Por qué? Porque los seres humanos no vemos todo con nuestros ojos. Por ejemplo, existe una realidad microscópica sobre la que vamos descubriendo cada vez más. Por ejemplo, cuando yo estudiaba física en el secundario, a lo mínimo que se llegaba en ese momento, por lo menos en la ciencia divulgada, era, ¿no es cierto?, a la constitución del átomo en electrones, ¿no es cierto?, neutrones y
y bueno, no me acuerdo qué me quedan, neutrones, electrones, y bueno, y lo que, las distintas partículas que forman nosotros el átomo. Hoy en día se sabe que dentro del electrón, del neutrón, ¿no es cierto?, existen otras partículas inferiores, que se llaman quark, y que se las describe. Y justamente por medio de las matemáticas, la ciencia física ha avanzado hacia esta realidad que constituye el universo, y eso, ¿no es cierto?, ha dado origen a distintos avances científicos, y avanzaremos mucho más todavía. Entonces, ven cómo la ciencia no ha acabado todavía de desentrañar ni siquiera la realidad física. Entonces, eh, cada vez más los hombres, mediante el conocimiento, mediante esta capacidad que tenemos de ver, no con nuestros ojos visibles, porque ¿quién vio un electrón? Yo no lo vi, ¿no es cierto? ¿Quién vio un positrón, lo que sea, ¿no es cierto? Un neutrón o lo que sea? Sin embargo, existen las bombas nucleares, etcétera, existe la energía nuclear, y por lo tanto esas cosas existen, y las aprovechamos, las usamos positivamente para el bien. Fíjense también, digo, y ahí me meto en otro tema, cómo todo lo desconocido nos produce a veces temor, y cómo hay todo un miedo a todo este mundo, el mundo de lo nuclear, que no tiene que ver esos miedos, ¿no es cierto?, con nada positivo o con nada progresista, sino que son miedos, ¿no es cierto?, son miedos ancestrales, y que proceden de la ignorancia de las personas que no saben sobre ese tema, y que de alguna manera querrían como volver como la edad de piedra. Ustedes saben que, por ejemplo, en Italia está prohibido hacer centrales nucleares, y entonces la electricidad, que sale más caro, que se la tiene que comprar a Francia, que Francia, dicho sea de paso, es una de las productoras de energía nuclear más grande del mundo. Ven lo contradictorio entre Italia, por un lado, se autoprohíbe, evidentemente que por razones de la Guerra Fría, ¿no es cierto?, y por razones de haber perdido la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se le prohíbe hacer ese tipo de cosas, y por lo tanto termina dependiendo, yendo en contra por los grupos ecologistas, lo que sea, de la energía nuclear, termina dependiendo de la energía nuclear de Francia. Misterios, ¿no es cierto?, de la locura en la que estamos inmersos los seres humanos. Pero a la vez, Italia, por ejemplo, siendo que prohíbe hacer este tipo de energía, es una gran productora de energía a partir de carbón de hulla, que produce una contaminación terrible, más terrible que la contaminación nuclear. Bien, ven cómo entramos en un montón de temas bueno, que son complejos, ¿no es cierto?, que no son simples ni fáciles de descubrir. Vamos a terminar entonces con este punto número 4. Si a veces se habla de periodo de aceleración de la vida económica y la civilización de la humanidad o de las naciones, uniendo estas aceleraciones al progreso de la ciencia y de la técnica, y especialmente a los descubrimientos decisivos para la vida socioeconómica, se puede decir al mismo tiempo que ninguna de estas aceleraciones supera el contenido esencial de lo indicado en este antiquísimo texto bíblico. Haciéndose mediante su trabajo cada vez más dueño de la tierra y confirmando todavía mediante el trabajo su dominio sobre el mundo visible, el hombre, en cada caso y en cada fase de este progreso, se coloca en la línea del plan original del Creador, lo cual está necesaria e indisolublemente unido al hecho de que el hombre ha sido creado varón y mujer, a imagen de Dios. Este proceso es al mismo tiempo universal, abarca a todos los hombres, a cada generación, a cada fase del desarrollo económico y cultural, y a la vez es un proceso que se actúa en cada hombre, en cada ser humano consciente. Todos y cada uno están comprendidos en un
en el, en él contemporáneamente, todos y cada uno, en una justa medida y en un número incalculable de formas, toman parte en este gigantesco proceso mediante el cual el hombre somete la tierra con su trabajo. Bien, este es el plan de Dios, ¿no es cierto? Es decir, que el hombre someta la tierra, el hombre, varón y mujer, ¿no es cierto? Someta la tierra mediante su trabajo, ¿no es cierto? Y la haga fructificar para su propio bien y para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, no existe el hombre natural, sino que el hombre existe o destinado a la gloria y camino hacia la gloria, ¿no es cierto? O frustrado. No hay otra posibilidad. Incluso las ciencias, esto no lo dije, ¿de dónde nacieron las ciencias? Las ciencias nacieron en Occidente, bajo esta idea, bajo la idea de la creación y del Génesis. Por eso esas ciencias están teñidas con estas ideas, que son las que le dieron origen. Por supuesto, ¿no es cierto? Si uno es científico, va separando una cosa de la otra y descubre en la realidad, ¿no es cierto?, lo que de alguna manera la fe le hizo ver primero de un modo, ¿no es cierto?, más perfecto en su fin. Pidamos entonces al Señor, ¿no es cierto?, ser iluminados continuamente por esta verdad que nos hace libres. Hasta acá el punto número 4 de la encíclica.